es precisamente algo de lo que vamos a hablar. En 2 de Samuel capítulo 15 estamos en nuestro estudio panorámico. Gracias. Y lo seguiremos llamando panorámico, aunque al verlo, estamos viendo varios pasajes prácticamente consecutivos. No es como que versículo a versículo, ¿verdad? Pero estamos tratando de abarcar y de comprender partes importantes, lo que la Escritura nos enseña, sin olvidar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aún aquellos pasajes en los cuales sean sombríos, sean complejos, sean incluso vayan en contra de lo que a veces hemos creído o entendido, necesitamos estudiarlos, y es lo que estamos haciendo en la palabra de Dios, porque toda es inspirada por Dios. Debemos creer esta verdad de la palabra de Dios. Ahora, cada vez que estudiamos más la palabra de Dios, como mencioné, cada vez que aprendemos más a descansar nuestra fe en Cristo, en su justicia, en su soberanía, también al mismo tiempo, y podríamos decir en una palabra, conforme vamos madurando en el Señor de manera progresiva por su gracia, de la misma manera comenzamos a darnos cuenta y nos sentimos más alejados de comprender por completo la grandeza de Dios. Hace unos días, en esta semana, cuando estaba escuchando un tema, una enseñanza, le digo a mi esposa que fue como una explosión en mi cerebro de algo que nunca había pensado, que nunca había entendido, y que parece tan obvio, pero no es así. Y es que eso es lo que nos pasa cuando conforme estudiamos más, se nos hace Él más grande, se nos hace Él más incomprensible, que es uno de sus atributos en realidad que le dan gloria. Ahora, un ejemplo claro lo podemos palpar en el estudio del Antiguo Testamento. Y ese ejemplo es cómo puede ser Dios completamente puro y fiel, y también ver allí cómo el hombre es limitado, pecador e indigno. Lo vemos en la palabra de Dios, y cada vez más como que esa diferencia se va ampliando. Pero creo que lo que nos llega a dejar admirados más, y cada vez que nos acercamos más a Él, es la distancia que hay entre Él y nuestro entendimiento. Tal como dijo Pablo, y lo cito en Romanos 11, 33 al 36, «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios». Las riquezas implica lo que Él posee, su sabiduría y lo que Él entiende, dice, es tan profundo. Y luego sigue diciendo el apóstol, «Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Mira, si Dios no hubiera querido revelar algo, simplemente el hombre no hubiera podido descubrir a Dios. Es imposible. Por eso era necesaria la revelación de la palabra. Es inescrutable. No lo podríamos haber descubierto. ¿Quién es Él y qué es lo que Él desea? Y Él sigue diciendo, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? En un sentido, lo que está diciendo es, Dios no depende de nosotros. Dios no es producto de nosotros. Nosotros no le aportamos absolutamente nada. Cuando tú y yo decimos hay que darle gloria a Dios, no le estamos asignando o dando algo que no le pertenece en realidad. No aportamos nada hacia Dios. Y entonces termina diciendo, esta es la razón y por eso es tan imposible entenderlo, pero dice el apóstol que lo que él entiende es porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. O como Job, después de tener y desear una audiencia con Dios para reclamarle en un sentido las cosas que él no entendía, cuando tuvo esa audiencia por fin delante del Creador, él entonces dijo, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento, refiriéndose a él mismo? En otras palabras, Dios, ¿quién es este necio? Y se refería a sí mismo. Por tanto, dice Job, he declarado lo que no entendía. Hablamos más de lo que realmente
entendemos. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora, le dice a Dios, y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas. Y de alguna manera Job era un maestro de Dios. Job era, por decirlo así, en esa época, quizá a la par de Abraham, porque estaban en la misma época al parecer, eran los que más conocimiento tenían de Dios. Y dice Job, pues lo que de ti escuché y sabía solamente eran oídas. Es decir, no era lo real que tú eres. Y luego dice, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y previo a eso le había dicho, pongo mi mano en mi boca. Ahora, hoy hablaremos de un tema que nos debe conducir a la fe. Es decir, decirle a Dios, no lo comprendo por completo. No lo puedo entender por completo, pero te creo y te obedezco. No siempre tienes que entender lo que Dios te manda a hacer, pero sí tienes que hacer lo que Dios dice que hagamos y creerlo, porque si no lo crees no lo vas a hacer. Ahora, mi tema es, Dios es soberano y puro a la vez. Ahora, acompáñame por favor a 2 de Samuel capítulo 12, por favor. Vaya conmigo a ese pasaje. Ahora, el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, que inspiró este texto, quiso mostrar cómo Dios cumpliría de inmediato las amenazas que le dio a David. Cuando él peca y menosprecia, la palabra de Dios, pecando contra Dios, desobedeciendo su verdad, entonces Dios le amenaza y el autor quiere mostrar cómo es que Dios va a cumplir de manera inmediata y cumple de manera inmediata lo que le advirtió a David. Y es bajo este pasaje de una vida, o un pasaje gris en la vida de David, más bien dicho, que vamos a ver la luz y grandeza de Dios hasta quedarnos ciegos quizá y decir, no entiendo. Pero Dios resplandece. Ahora, al ver esa grandeza del Señor, será tal que quizá pensaríamos que hay cosas que no le traen gloria a Dios. Pero no olvides un principio eterno. Todo es para su gloria. Todo. Lo que tú llamas bueno y lo que tú y yo llamamos malo, todo es para su gloria. Vamos a ver entonces, en primer lugar, 2 de Samuel 12, 11 al 12. Nota este subtítulo, piensa en él. Al ser soberano, usamos ese término, muy frecuente quizá. Al ser soberano es responsable de todo. ¿Cómo te suena eso? Al ser soberano es responsable de todo. Vamos a ver a 3 personajes en cada uno de los puntos, obviamente personajes que están en la narrativa, para entender primero que al ser soberano es responsable de todo. Él es responsable, Dios, en su soberanía, de lo que David recibiría. 2 de Samuel, capítulo 12, donde estamos, verso 11, ya hemos leído la amenaza, el juicio de Dios contra David. Así dice el Señor, por eso, de tu misma casa, levantaré. ¿Quién lo hará? Dios. El mal contra ti. Y aún tomaré. ¿Quién tomaría? Dios. Tus mujeres de delante de tus ojos y las daré, Dios, a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Es interesante cómo es Dios el que se atribuye la responsabilidad de estos aspectos que son negativos. Se atribuye la responsabilidad de que Él le quitaría a sus mujeres y se las entregaría a su compañero. Se atribuye la responsabilidad de que dice, yo haré estas cosas, yo levantaré el mal contra ti,
yo tomaré, yo daré, yo haré esto, dice el Señor. Ahora, si Él lo dice, es porque Él lo va a hacer. ¿Sí? Pero viene a nuestra mente, obviamente, viene a nuestra mente el pensar, o entonces las cosas malas, y hemos hablado quizá pasajes como estos, ¿verdad? Pero esas cosas malas, ¿Dios estaba haciendo esas cosas malas? Dios dice, yo lo haré. Y es mi intención en primer lugar entender que al ser soberano es responsable de todo lo que acontece, de absolutamente todo. Él se atribuye la responsabilidad. En este caso, cosas malas. Solemos tener el pensamiento de que las cosas buenas vienen de Dios en las situaciones, pero las cosas perversas que vemos en el mundo, de alguna manera Dios se retrae, Dios quita las manos y pasan, pero Él no lo ve de esa forma. Él dice, yo lo haré. ¿Cómo podemos nosotros entender qué es lo que debemos comprender para que entonces veamos a Dios como lo que es, puro? Ahora, antes de llegar a eso, al ser soberano es responsable de todo lo que David recibiría. Es responsable de todo lo que Absalón hizo. Ve conmigo, por favor, ahí enseguidita. Capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 15, verso 1. Quiero que notes en estos textos la providencia de Dios. Es decir, cómo Dios orquestó todo para que las cosas sucedieran. Capítulo 15, sígueme con tu vista, versículo 1. Aconteció después de esto, ¿después de qué? Bueno, Absalón mató a su hermano, ¿recuerdas a Amnón? Huye después de un año, si no me equivoco. Un año sí fue, ¿verdad? Un año de estar desterrado. David lo hace venir, lo recibe en casa, le perdona, le da un beso. Y entonces pasan 4 años que está allí ya con ellos. Y entonces el 15:1 dice, aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano, se situaba junto al camino de la puerta y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Este respondía, tu siervo es de las tribus de Israel. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? El gobierno, las personas no entraban al palacio, sino que siempre se usa este término de que en las puertas, por ejemplo, ¿te acuerdas de la mujer virtuosa? Y dice, su marido es reconocido en las puertas por su esposa. Y lo que pasa es que en las puertas de la ciudad era el lugar como el tribunal de justicia. Era el lugar en donde ibas a buscar ayuda de los gobernantes. Era el lugar donde el rey David o sus funcionarios estaban para tratar los asuntos del pueblo. Ahora, a causa de muchas razones, algunas de ellas las guerras que tiene por enfrente, las tragedias que están viniendo a la vida de David, David ya no estaba atendiendo al templo como antes, al pueblo como antes. Ya no los escuchaba, ya no había un trato ahí de para juicio. Entonces Absalón astutamente va y se para allí y a todo el que venía él lo recibía. Aunque Absalón lo está haciendo, Dios es responsable de todo. Y todo estaba funcionando de maravilla para Absalón. Sin duda, cuando las cosas pasan, Dios está detrás, porque es responsable de todo. Ahora, está ahí Absalón y nota, por eso te decía, nota la providencia de Dios en el sentido de cómo todo va funcionando. Y entonces, verso 3, Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Él se estaba promoviendo, ¿verdad? Entonces, todo hombre que tuviera pleito a causa de alguna, podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, sabiendo que era el hijo del rey, mira, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. O sea, realmente él estaba haciendo un trabajo y nadie se lo impedía.
los tomaba, les mostraba amor, ellos se sentían, diferente, al rey no se le puede uno acercar, es el rey, pero me besa, me abraza. Ahora, ¿era honesto o no? Bueno, ya después vemos que no era así, pero al final todo estaba funcionando de maravilla. De esta manera, mira lo que dice el 6, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel y nadie lo iba a poder impedir, porque Dios había dicho a David, te quitaré y se lo daré a tu compañero. Saúl no pudo impedir que David reinara, aunque lo persiguió incansablemente, porque Dios dijo, yo te voy a hacer rey. Porque Dios es responsable de todo lo que pasa, aún de lo que Absalón llegó a hacer. Por eso debemos recordar, nota conmigo por favor, Daniel 2:21, ve conmigo ahí, Daniel 2:21. Daniel, hablando acerca de la soberanía de Dios, de cómo Él está en su trono y gobierna, nota lo que dice ahí, por favor. Y creyentes, estas deben ser verdades que nos hacen descansar, no que nos hagan inquietarnos. Daniel 2:21, por favor. Daniel 2:21. ¿Están listos? Ustedes van a leer, hermanos, por favor, ¿sí? Les pido que lean. Se van a oír muy bonitos leyendo fuerte. Adelante, ¿qué dice 2:21? Fuerte. ¿Cómo es que a Absalón se le ocurrió esta maravillosa idea? Bueno, Dios da sabiduría al que está tomando decisiones que le funcionan. Dice, Dios lo hace. Él muda las edades. Él quiso que Egipto fuera un imperio y Él quiso marcar su límite de ese imperio. Él quiso que llegaran los asirios, babilonios y todos los griegos, los romanos y todos los imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Es Dios el que muda las edades, a eso se refiere. Quita reyes y pone reyes. ¿De acuerdo a qué y a la decisión de quién? ¿Del pueblo? Definitivamente no. Es su determinación. Esto te hace descansar. ¿Sabes? Nos hace descansar de una manera maravillosa en un sentido muy práctico. Deja de afligirte por quién gobierna y quién debería gobernar. Dios lo puso y descansa. Pero a veces los pone para traer tragedia a la nación. Dios cambia las edades. Ahorita gozamos de paz, gozamos de libertad para predicar, para congregarnos, pero quizá levantará el Señor un rey distinto. Bien, Él muda las edades. Eso debiera hacernos descansar. Ahora, es lo que hizo con David. Quita reyes y pone reyes. Cambia el corazón del pueblo hacia uno y luego hacia el otro, como Él lo ha planeado. No es un acto caprichoso de Dios, es un acto soberano de Dios, que es muy diferente. El acto caprichoso es porque yo quiero y que pase y punto, pero el acto soberano es que Él tiene un plan y se va a ejecutar a la perfección en cada área de las cosas de su creación del universo. El hecho de que estés aquí sentado, el hecho de que no se haya roto la silla donde te sentaste, el hecho de que el pastor le haya puesto en el corazón hablar de esto, el hecho de que mi voz salga y pueda llegar a tus oídos. Dice la Escritura que Él sustenta todas las cosas. Ahora, ve conmigo al 4:34 de Daniel también, y vemos a un rey, al rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de todo el mundo en su momento. Y mira lo que él dice cuando Dios toca su corazón y su entendimiento. 4:34, espero que esté yo bien allí, sí. Dice, pero al fin de los días, al final de el castigo que Dios trajo a Nabucodonosor, pero al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, él puede enloquecer, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. ¿Quién es el que reina? Es Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
no eres nada, no vales para nada. Bueno, Dios nos muestra su amor. Es muy claro la Escritura. Y Dios ama a la creación. Es clara la Escritura y le muestra bondad y misericordia, es cierto. Pero cuando dice aquí que Él considera como nada a todos los habitantes de la tierra, es en este sentido, en este texto. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Es decir, si Dios determinó algo, nadie es nada. O sea, ¿quién va a detener su mano en el plan que Él tiene? ¿Quién le va a decir qué estás haciendo? Te estás equivocando. Él entonces dice, considera como nada. Nadie va a poder quebrantar, dañar, alterar su plan eterno. Él es responsable de lo que David hizo. Él toma la responsabilidad de lo que David sufrió. Toma la responsabilidad de lo que Absalón llevó a cabo. Toma la responsabilidad de lo que Simei hizo. Yo sé que al usar estas palabras uno dice, ¿cómo? Pero sí, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a explicar. Espero que podamos no entenderlo, pero creerlo. Ahora, vean conmigo, responsable de lo que Simei hizo, un personaje interesante. Ve conmigo a 2 de Samuel 16. Cuando David huye porque Absalón ya viene con un ejército a asesinar a David, a asesinar a sus hijos y a tomar la ciudad de Jerusalén, David huye mejor, porque no quiere ver destruida la ciudad. Y en su huida, nota 2 de Samuel capítulo 16, aparece en el verso 5 un hombre que era partidario de Saúl, benjamita también como Saúl. Y miren lo que dice el versículo 5. Al llegar el rey David a Bahurim, va huyendo, va con su grupo, con su familia. Entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera, no el que está aquí enfrente, era otro Gera, ¿verdad? Cuando salió, mira, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo, se refiere a los que iban con él, y todos los hombres valientes, sus guerreros, estaban a su derecha y a su izquierda, es decir, lo cubrían en un sentido. Simei le lanzaba rocas y los demás iban cubriendo al rey, ¿no? Así decía Simei mientras maldecía, fuera, fuera hombre sanguinario e indigno. Dos términos que fueron, creo que, verdades que David estaba asimilando. Fue sanguinario, asesinó injustamente, fue indigno, hizo que todas las naciones se burlaran del Dios de Israel. Era verdad. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl. Lo que ve Simei era su partidismo hacia la familia de Saúl y la muerte de ellos. David no había matado a ellos. En cuyo lugar has reinado, dice. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey le dijo, y mira el entendimiento de David, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijo de Sarbia? Si él maldice y el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? ¿Qué entendió David? Entendió que esto era porque Dios lo había llevado a cabo a través de Simei. Esto es porque Dios tenía la responsabilidad, de este acto de Simei. David lo entiende. Si el Señor le ha dicho, ¿cómo le vamos a decir que no? Él lo determinó. David entendía, si no simplemente no hubiera sucedido. No importa qué pase en nuestras vidas, debe ser un consuelo saber que Dios está en su trono gobernando esas cosas. Que nada pasa porque se le escapó. Que nada pasa porque no escuchó.
que nada pasa porque alguien más fuerte que él lo sometió. Dios toma toda la responsabilidad, pues esto es el término: Él es soberano. Ve conmigo a Isaías 45:7. Está hablando Dios directamente por medio de Isaías. Y Dios dice lo siguiente en el versículo Isaías 45:7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. Interesante. El que causa bienestar y crea calamidades. Esta palabra calamidades, hermanos, es la palabra maldad, traducida en el Antiguo Testamento pecado. Decía un maestro enseñando acerca de esto, decía, los traductores al español no quisieron poner maldad ni pecado, porque ¿cómo es que Dios crea el pecado, la maldad? ¿No? Él está diciendo aquí, yo creo la luz y las tinieblas. Las cosas buenas, ¿verdad? La bienestar y la calamidad. Y luego dice, yo el Señor, Él es el que hace todo esto. Todo esto. Lo que está diciendo el Señor no es que contradiga su propia palabra en Santiago 1, cuando dice que en Él no hay sombra de muerte ni variación. Lo que Él está diciendo es que Él es el responsable de que eso suceda, y vamos a aprender, aunque Él no lo está ejecutando porque Él es bueno y no puede cometer pecado. Pero las personas están ejecutando lo que Dios quiso que se ejecutara en su plan perfecto. Entonces, Él dice, yo soy responsable de todo lo que sucede. Y eso no le quita en ningún momento su pureza, santidad y gloria. Él es soberano. Pero en segundo lugar, el hombre es responsable de sus actos porque Dios es puro. De hecho, cuando hablamos de esa soberanía y luego decimos pureza, son como que contrarias en un sentido. Porque si Él es responsable de todo, entonces las cosas malas que pasan, Dios toma la responsabilidad. ¿Deja de ser puro? No, Dios es puro. Por tanto, segundo punto, el hombre es responsable de sus actos porque Dios es puro. En otras palabras, viendo los mismos ejemplos, David estaba recibiendo el pago justo por sus obras. Era responsable de su pecado y de sus consecuencias, y todos podemos decir, es cierto. Él fue el que pecó. Y Él lo reconoce. Y dice en el Salmo 51:4, recuerda, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David, pasando en medio de todas estas aflicciones, dice, lo que tú haces es lo correcto. Tú eres limpio y justo en lo que estás haciendo. Yo fui el que pequé, tú no pecaste. Yo fui el que lo hice. Absalón, por ejemplo, aunque Dios estaba detrás de todo lo que Absalón llevó a cabo, Absalón debía pagar por sus actos. Ve conmigo a 2 de Samuel, por favor, porque él era culpable de sus acciones libres que él tomó. 2 de Samuel 16, 21 al 23. Cuando hablamos de libres, es que fueron sus deseos voluntarios. Mira, 2 de Samuel 16, 21. Y dice ahí, y Ahitofel, interesante algo de Ahitofel, luego léelo, pero Ahitofel era abuelo de Betsabé, según las genealogías. Ahitofel era un consejero de David y ahorita leemos, era tan reconocido su consejo, pero Ahitofel se va con Absalón y ahora quería acabar con el rey David. Algunos sugieren que era una manera de venganza por lo que hizo a la familia de Betsabé. Ahora, nota de todos modos, entonces Absalón dijo a Ahitofel, den ustedes su consejo, lo escucha, ¿qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón, lléguese a las concubinas de su padre
a quienes él ha dejado para guardar la casa. Él huyó, pero dejó 10 mujeres cuidando la casa. Entonces, dice, si tú haces eso, todo Israel sabrá que usted ha hecho odioso a su padre y las manos de todos los que están con usted se fortalecerán. ¿Te acuerdas la advertencia de Dios, la amenaza de Dios? Verso 22. Levantaron pues una tienda en el terrado de Absalón. Una cosa horrible. La parte más alta, todos podían ver a Absalón fornicando con cada una de las mujeres de su padre. Levantaron una tienda en el terrado para Absalón y él se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré a plena luz del día. Y entonces esto que él hizo fue odioso, fue horrible. Y mira lo que dice el 23. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días, aún para David, era como si uno consultara la palabra de Dios. Es decir, siempre certero, siempre sabio, siempre sabía qué decir, siempre sabía aconsejar, bueno, para que funcionara. Y este hombre estaba con Absalón. Bien, ahora, nota por favor que la obra de Absalón debía pagar Absalón por sus actos. Capítulo 18, verso 5, por favor. Cuando se enfrentan en guerra, Absalón va a buscar a David. Entonces David no quiere salir a pelear, bueno, quiere acompañar al pueblo, pero él le preocupa algo, le preocupa a su hijo. Y mira lo que dice en el verso 5. Versículo 5. Y el rey David mandó a Joab, a Abisai y a Itai, y dijo, eran sus generales, por amor a mí, traten bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden a todos los capitanes acerca de Absalón. Él quería librarlo de que estos 3 que eran temibles le asesinaran. Pero ¿sabes qué? Absalón tenía que pagar por lo que él había hecho voluntariamente al decidir rebelarse contra su padre, al decidir acostarse con las mujeres de su padre. La ley dice que debía morir tal hombre. Al asesinar a Amnón, tenía que morir Absalón. Y aunque David, el rey, intentó evitarlo, Dios dijo, tienes que morir. ¿Y quién lo iba a evitar? Ahora, nota por favor, capítulo, estamos en 18:9 ahora. Absalón se encontró con los siervos de David, a estos que les advirtió que no le hiciera nada. Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo de un espeso ramaje de una gran encina y se le trabó en la cabeza. Se trabó, la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab. Yo vi a Absalón colgado de una encina, y Joab dijo al hombre que le había avisado, así que tú lo viste, ¿por qué no lo heriste allí derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado 10 monedas de plata y un cinturón. Y respondió el hombre a Joab, aunque yo recibiera 1000 monedas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, Abisai y a Itai, protéjanme al joven Absalón. De otro modo, si yo hubiera hecho traición contra su vida, y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. Algo interesante, Joab escuchó la orden de su amo, pero él voluntariamente odiaba a Absalón y él quiso ir y asesinar a Absalón de propia mano. Esto es pecado. ¿Y sabes cómo murió Joab? Atravesado por una espada de parte del rey Salomón por lo que él había hecho. El hombre ejecuta las cosas, escucha esto, que el soberano Dios determinó y las ejecuta de manera voluntaria, decidida porque lo quiere hacer, y de esa manera el plan de Dios se ejecuta, pero el que es culpable del pecado es el hombre porque él lo hizo voluntaria y decididamente. Dios es soberano, pero es puro. Por eso el hombre tiene que pagar. Adelante. Es el Santi. Por eso el hombre no veía nada más. Por eso el hombre tiene que pagar por su pecado. Ahora, Simei, el otro que mencionamos, debía morir
pues se opuso al ungido de Jehová. ¿Recuerdas en la ley? Cualquiera que difamare al ungido de Jehová debe ser muerto. Bien, ¿recuerdas todo lo que le dijo? Las piedras que le lanzó. Bien, Simeí debía morir por su pecado. Segundo de Samuel, capítulo 19, verso 18 al 23. David regresa ya a Jerusalén, ya mataron a Absalón, ya eliminaron su ejército, y dice el 18, y seguía cruzando el vado para pasar a toda la casa del rey y hacer lo que le pareciera bien. Y Simeí, hijo de Gera, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán y le dijo al rey: no me considere culpable mi señor, ni se acuerde del mal que su siervo hizo el día en que mi siervo el rey salió de Jerusalén. Que el rey no lo guarde en su corazón, pues yo su siervo reconozco que he pecado, por tanto yo he venido, el primero de toda la casa de José, para descender al encuentro de mi señor el rey. Pero Abisai, ¿recuerdas? Déjame ir a cortarle la cabeza. Abisai, hijo de Sarbia, respondió: no ha de morir Simeí por esto, porque maldijo al ungido del Señor. Abisai estaba en lo cierto. Ese pecado merecía la muerte. Entonces David dijo: ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia? Para él era una carga, estos hombres tan aventados, por decirlo así, para que en este día me sean adversarios. ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé que yo soy rey sobre Israel? Y el rey le dijo a Simeí: no morirás. Así el rey se lo juró. Así como dijo a Absalón: no debe morir, y Dios dijo sí, y murió. Aquí le promete a Simeí: no vas a morir. Pero ve conmigo a 1 de Reyes, capítulo 2, por favor, verso 8. Absalón toma el reino ahora. David ya es un anciano, está a punto de morir. Y David le da indicaciones a Salomón. Sí, perdón, dije Absalón. Ok. A Salomón. Si al final no supo usted quién contra quién, me pregunto otra vez, no sé si he dicho cosas mal aquí, pero Salomón, y miren, 1 de Reyes capítulo 2, versículo 8. David le está dando los últimos consejos a Salomón y le dice: mira, contigo está Simeí, hijo de Gera, el benjamita de Bahurim. Ya es un anciano, han pasado años. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. A ver, David, tú dijiste que fue Dios el que le dijo. Tú dijiste que fue Dios el que lo hizo. ¿Y cambias de parecer? No. Es Dios el que gobierna, es Dios el soberano, pero el que hizo y cometió voluntariamente el pecado fue Simeí. Y le dice: él lo hizo de esta manera, una terrible maldición, como él me trató. Entonces luego le dice: pero cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo: no te mataré a espada. Pero ahora, dice a Salomón, pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. O sea, no le está diciendo: mátalo porque lo odio con todo mi corazón. Le está diciendo: haz lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Ese hombre no debe vivir. Bien, entonces Salomón, ve conmigo a 1 de Reyes 2:36. Salomón manda a llamar a Simeí. Verso 36. Después el rey envió a llamar a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén. Le dice a Simeí: y vive ahí, y no salgas de ahí a ninguna parte. Porque el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás. Tu sangre, es decir, por tu pecado, recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simeí dijo al rey: la palabra es buena. Como ha dicho el rey mi señor, así lo hará su siervo. Y vivió Simeí en Jerusalén muchos días. 39. Pero aconteció que después de 3 años, 2 de los siervos de Simeí huyeron a donde Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Le avisaron a Simeí: tus siervos están en Gat. Simeí se levantó, ensilló su asno y fue a Gad a ver a Aquis para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo a sus siervos de Gad. Pero informaron a Salomón que Simeí había ido a Jerusalén, de Jerusalén hasta Gad, y había vuelto. Entonces el rey envió a llamar a Simeí y le dijo:
¿No te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente? El día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás. Y tú me dijiste, la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo lo mal que hiciste a mi padre David, que tú reconoces en tu corazón. El Señor pues hará recaer el mal sobre tu propia cabeza. Es el pago de su propio pecado. Pero el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme delante del Señor para siempre. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, y este salió y atacó a Simei y lo mató. Y así, mira, después de hacer este acto, así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. Fueron eliminados esos enemigos y Dios bendijo a Salomón por lo que hizo, matando a Simei, por ejemplo. Ahora, ¿qué podríamos decir? Simei, o sea, ¿por qué vas detrás de esas dos personas? ¿Qué no te acordaste? Es como cuando luego dices, o digo yo, ¿por qué se subió esa persona en el último instante a un avión y ese avión cayó? No era su boleto, no era su asiento. Al final, las acciones son voluntarias. No es que el Señor tomó y posesionó y las personas llevan a cabo las cosas y Dios sigue siendo puro. Y Dios sigue siendo soberano. Y tú y yo quizá no lo vamos a entender. Ahora, no podemos atribuir a Dios el pecado, pues dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, Él es puro y todo su plan se ejecuta, siendo los hombres responsables de sus actos que voluntariamente cometen para el cumplimiento del plan eterno de Dios. Todos los que estarán en el infierno, todos los que estarán en el juicio, ese día del juicio, dice el Señor, te voy a condenar por tus obras. Pero esto no se contrapone a lo que el Señor dijo. Yo elegí a unos para salvación. Al final de cuentas, las personas están yendo ahí no porque Dios los deseligió. En un sentido es porque ellos pecaron. Y tú y yo iremos a la gloria si has creído en Cristo porque Él me eligió. Y entonces queremos luchar y decir, no, tenemos que ayudar a Dios para ayudarle a ser justo. Nada más acuérdate lo que dijo Job. Hablo cosas que no entiendo, Señor. Tú sí las tienes bajo control. Créeme que Él no batalla con eso. Pero ¿qué tienes que hacer tú y yo? Créelas. ¿Y eso a qué nos lleva? Termino. Cuando David está siendo perseguido, escribe el Salmo 3. Esto nos da un entendimiento de que los salmos no están en el orden cronológico, porque el 51 es cuando llora y pide perdón por su pecado, y el 3 es cuando va siendo perseguido por Absalón, ¿verdad? Es un orden que no tiene que ver con la cronología histórica. Pero mira lo que dice Salmo 3, por favor. Hemos visto entonces que Dios es soberano y Él es responsable de todo lo que pasa, pero Él es puro y el hombre es responsable de sus acciones pecaminosas. ¿Cierto? Al final se cumple el plan de Dios. Tercer punto y termino con esto. Ser hijo de Dios es descansar en las manos del soberano. Ve por favor al Salmo 3. Cuando David fue perseguido por su hijo Absalón. Y mira lo que dice en el verso 1. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Debemos reconocer que esas circunstancias y cualquiera que tú y yo pasemos, Él es el que las tiene gobernando. Segundo lugar, verso 3. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Debemos confiar y creer en su fidelidad y bondad. Dios le dijo a David, te he perdonado tu pecado, no morirás. En otras palabras, no importa lo que otros hagan, yo estoy contigo. Y David lo entiende y dice, tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo confío en ti, en ese soberano, en su fidelidad y bondad. Pero también debemos confesar nuestro pecado y clamar por su ayuda. Verso 4, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. No, hermanos, no nos dice la palabra en ningún punto. Mira, hiciste esto, es Dios el que lo está haciendo. Entonces, pues yo así tengo que seguir igual, porque es Dios, así me hizo, o así me provocó.
No, tú tienes que confesar tu pecado porque eres responsable de tus pecados. Yo soy responsable, no le echo la culpa a nadie. Dice el Señor, si no confiesas, yo no voy a perdonar. Ven y confiesa tus pecados. Y dice David, clamé a Él y me escuchó. Me oyó, me perdonó. Y luego dice entonces que debemos descansar en su salvación y vivir para su reino. Verso 5. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene, el soberano. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Y uno de ellos era ni más ni menos que su hijo. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo, tu bendición. Debemos nosotros confesar nuestro pecado, creerle a Dios y descansar en su salvación, viviendo para su reino. Que se haga tu voluntad. Dios es soberano y a la vez Dios es puro. No intentes ayudar y conciliar estas ideas y decir, ok, ya, no, yo creo que lo que sucede es, y trates de darle una explicación, simplemente créelo. Todo está bajo Él, pero Él sigue siendo puro y santo. Y ese es el Dios que tenemos. Que la gloria sea a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Mi Dios, eres tan grande, tan lejano en el sentido de nuestro entendimiento, Señor, pero tan cercano que ahora moras dentro de nuestros corazones, de nuestros cuerpos, más bien dicho. Gracias por dejarnos tu palabra y permitirnos de alguna manera solo mirar un poco de algo más de ti, Señor, y reconocer que no lo vamos a entender nunca en nuestra mente finita, pero lo creemos. Tú, Señor, eres el que reina y gobierna para siempre. De ti provienen todas las cosas y tú no dejas de ser santo y puro para siempre. Nosotros somos pecadores. Nosotros cometemos las cosas que no están bien para que tú seas tomado como santo en tu trono. Que este pueblo, que tu iglesia, que los creyentes descansemos al entender un poquito más quién tú eres. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.